Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Y como lo saben, todos los domingos nos reunimos para leer el contenido literario del universo Avatar. Así que continuando con los capítulos que nos quedamos la semana pasada, el día de hoy vamos a leer el capítulo 20, el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Roku titulado Los Cálculos de Roku. Antes de comenzar, quiero recordarles que ya pueden encontrar el PDF en la carpeta de Drive de esta traducción hecha por mí en el Linktree que está en la descripción de este video y que pueden encontrar en la biografía de todas mis redes sociales, incluido este canal de YouTube y la página de Facebook. Por lo que, si aún no has podido adquirir el PDF con la traducción hecha por mí de esta novela, no sé por qué no lo has hecho, porque las instrucciones no podrían ser más sencillas. Pero bueno, ahora sí, habiendo aclarado eso, comencemos con la lectura del día de hoy. Control. Cualquiera con medio cerebro podía darse cuenta de que los maestros Arena que Sozin había contratado para llevar a Kozaru, Dalisay y a él a la biblioteca de Washitong planeaban robarles. La única duda era si los maestros Arena planeaban matarlos también. Era un timo común urdido por las mentes de criminales desesperados de todo el mundo. En la Nación del Fuego, los pobres pescadores de las islas exteriores se ofrecían a llevar a los nobles de vacaciones a playas remotas y privadas para luego llevarse sus pertenencias y dejarlos tirados. Sozin no podía culpar a nadie por hacer lo necesario para sobrevivir. Mientras hubiera pobreza, la delincuencia sería inevitable. Para que su pueblo se sintiera seguro, tendría que encontrar la manera de garantizar que los recursos de la nación sirvieran a todos los ciudadanos de la Nación del Fuego, no solo a los nobles. Pero, mientras tanto, las actividades ilegales debían ser castigadas. Tal era la base de la civilización, una verdad que siempre se le había escapado al Reino Tierra. Por eso, cuando uno de los maestros Arena miró por encima del hombro, mientras guiaba su velero de arena por las dunas para decirle a Sozin que iban a detenerse en una formación rocosa más adelante para pasar el mediodía a la sombra, Sozin se limitó a asentir. Luego, dio un discreto codazo a Kozaru y a Dalisay. Sus dos compañeras estaban sentadas despreocupadamente, pero sus ojos estaban alertas, sus músculos tensos. Había salido el día anterior al atardecer y habían viajado durante la noche para escapar del calor, pero ahora la temperatura se estaba volviendo insoportable a medida que salía el sol, sobre todo bajo las capas extra de tela que llevaban envueltas alrededor de la cara y las manos, al estilo de los maestros Arena, para proteger su piel de los rayos solares. Las ondulantes dunas del desierto se extendían en todas direcciones bajo una inmensa cúpula azul surcada en el horizonte por las nubes más pequeñas. Muy por encima, las avispas halcón volaban en círculos. Pero, ¿cuál era exactamente el plan de los maestros Arena? Tal vez insistirían en que Sozin, Kozaru y Dalisay bajaran del velero primero y luego inmediatamente zarpar. O tal vez esperarían a que Sozin y sus compañeras se sentaran a la sombra y almorzaran. No. Estos dos no estaban trabajando solos. Lo más probable es que sus amigos bribones estuvieran esperando en la dichosa formación rocosa, listos para usar su arena control, para someter, robar y tal vez incluso matar. Sí, pensó Sozin. Eso es lo que yo haría. Al cabo de un rato, la formación rocosa apareció en el horizonte. Era un imponente conjunto de losas irregulares de piedra oscura que emergían de la tierra en ángulos agudos. Arbustos dispersos con pequeñas hojas de color verde claro brotaban en las zonas poco profundas de arena que rodeaban la base de la formación. Entre las rocas había muchos rincones sombríos donde refugiarse del implacable sol. Los maestros Arena cesaron sus movimientos de control, y el velero se deslizó hasta detenerse a pocos metros de las rocas, acallando el ruido blanco de las quillas cortando la arena. Sozin y sus compañeras intercambiaron miradas cautelosas mientras se levantaban y se estiraban. «Paremos aquí», dijo el otro maestro Arena mientras empezaban a arriar y enrollar la vela, «para comer y descansar. Luego, cuando haya sombra, seguiremos nuestro camino». Gran plan. Sozin saltó hacia abajo, con Kozaru y Dalisay detrás. Era difícil adivinar cuántos maestros Arena formaban los dientes de esta evidente trampa, pero a Sozin no le preocupaba lo más mínimo. Aunque estuvieran rodeados de arena, los dos que los habían guiado en el barco podían haberse dado cuenta de que Sozin y sus compañeras eran de la Nación del Fuego por la forma en que hablaban o se comportaban. Sin embargo, no sabían que él y Kozaru eran maestros fuego,
más fuertes cuando el sol estaba en lo más alto, y que Dalisay era casi igual de mortífera con su jabalina de cuerda. Los dos maestros arena enrollaron y ataron rápidamente las cuerdas, se echaron las bolsas al hombro y bajaron. Uno de ellos indicó a Sosin que se dirigiera a una amplia grieta sombreada entre dos de las rocas más altas que tenían delante. ¡Allí! Sosin enarcó las cejas mirando a Kosaru y Dal, como diciendo, ¿se puede ser más obvio? El calor seco era sofocante. Desenrolló el paño que había envuelto alrededor de su cara y se quitó la correa de cuero con aberturas para los ojos que los maestros arena le habían dado para proteger su visión de la cegadora luz del desierto. Apretando los ojos contra el resplandor, escrutó las imponentes rocas a medida que avanzaban. No vio ningún movimiento. Ni sombras errantes, ni otros maestros arena se escondían detrás de los picos o en la oscuridad de la grieta. Mientras se acercaban a la entrada, Sosin susurró a Kosaru. «Esperen aquí. Vigila nuestras espaldas». Kosaru asintió, y se quedó atrás mientras Sosin, Dalisay y los dos maestros arena continuaban. El frescor les golpeó en cuanto se adentraron en las sombras, pero el repentino cambio de iluminación dificultaba la visión en la oscuridad. Así que en cuanto oyó que se acercaban pasos desde el interior, Sosin utilizó fuego control para producir una línea de fuego de cada puño, que lanzó hacia adelante como dos látigos llameantes. Las llamas iluminaron el pasadizo, revelando a 4 maestros arena que esperaban con espadas o dagas. Gritaron sorprendidos mientras retrocedían y sus armas caían al suelo. Uno de los maestros arena que caminaba junto a ellos empezó a gritar a Sosin, pero el dardo de cuerda de Dalisay cortó el aire, le rodeó el cuello y lo derribó. Ella tiró hacia atrás y el cuerpo del hombre giró mientras la cuerda se desenrollaba, volviendo hacia ella, y luego era redirigida con un grácil patada giratoria hacia el otro maestro arena, que gritó de dolor cuando el dardo se le clavó en el muslo. Mientras Dalisay se ocupaba de estos dos, Sosin arqueó las cejas y chasqueó. De nuevo, sus látigos de fuego, extendiendo su longitud para no fallar esta vez. El fuego voló a través de la estrecha oscuridad, y cada uno de ellos chasqueó contra un maestro arena diferente, chisporroteando mientras quemaban tela y carne. «¡Por favor!», suplicó otro de los maestros arena, un anciano, mientras corría hacia Sosin con las manos en alto. «Por favor, no hagas daño a mi marido». Sosin dio un paso atrás para recoger sus látigos y atacar al atacante geriátrico, cuando algo en el suelo brilló a la luz de las llamas que pasaban. No se trataba de espadas ni dagas. Eran tazas de té. Tazas de té de cobre. Una bandeja, cubiertos esparcidos. Sosin bajó los brazos, dejó que las llamas se disiparan. Esas personas no eran ladrones, sino sirvientes, que esperaban con refrescos para reponer a los viajeros en su viaje. «¡Alto!», ordenó Sosin a Dalisay, cuya letal jabalina seguía cortando el aire en arcos precisos. Dalisay se detuvo en un giro y dejó que su cuerda se enrollara alrededor de su antebrazo. Cuando Kosaru se acercó corriendo, su cara cayó de decepción al darse cuenta de que la lucha había terminado antes de que ella tuviera la oportunidad de participar. «Ha habido un malentendido». Sosin encendió una llama que iluminó al servicio de té desperdigado. Luego se volvió hacia los 2 gimientes maestros arena, con los que Dal estaba luchando. Uno estaba apoyado contra la roca, agarrándose el muslo sangrante. El otro se retorcía en el suelo polvoriento. Se sentía mal, pero no iba a decirlo. «Deberías habernos hablado de tus amigos». A la mañana siguiente, llegaron a la biblioteca de Washitong. Era real, medio enterrada en medio de algún desierto olvidado por los espíritus, pero real. Sus torres abovedadas cruzaban la arena y alcanzaban el cielo con impresionante simetría. 4 torres altas y estrechas. En las esquinas exteriores enmarcaban 4 torres más pequeñas y anchas en el centro. En el centro se alzaba la torre más alta sobre una inmensa cúpula. El nivel de la arena llegaba a unos metros por debajo de la base de la cúpula, cubriendo casi por completo una hilera de ventanas altas e intrincadamente talladas. Otros 100 años y todo el lugar estaría probablemente cubierto por el desierto. Sosin no podía dejar de sonreír. Deseo que el Señor del Fuego Taiso hubiera estado allí para verlo. «Te equivocaste», le diría a su padre, que lo admitiría antes de disculparse por haber tachado de mera leyenda la colección del búho espiritual. El Señor del Fuego Taiso
nunca admitiría que se equivocó, y ciertamente nunca se disculparía, especialmente a su hijo. Como mucho, tendría una expresión amarga en la cara, que Sosin aún podría ver cuando regresara a casa y compartiera un tesoro de nuevos conocimientos que seguramente darían a la Nación del Fuego una ventaja durante décadas, si no siglos. Su padre podía incluso dejar de insistir a Sosin para que continuara sus estudios y empezar a darle responsabilidades reales. Sosin entregó a sus heridos guías maestros Arena el doble del pago acordado, una disculpa que no requería una admisión explícita de culpa. Y doblaré la otra mitad también, después de que nos lleven de vuelta al oasis. Luego se volvió hacia Kosaru y Dal. Esperen aquí, con nuestros amigos, para que no tengan la tentación de alejarse por culpa de ese malentendido anterior. Kosaru asintió obediente, pero Dalisai se cruzó de brazos. «¿Hemos venido hasta aquí contigo y ni siquiera nos dejas entrar?» «Exacto», dijo Sosin. Era posible que los maestros Arena estuvieran esperando para abandonarlos de verdad esta vez, pero Sosin no creía que eso fuera probable. Sin embargo, en una excusa conveniente, quería que Kosaru y Dalisai esperaran fuera porque no se fiaba de ellas, sobre todo de Dalisai. Como científica, era demasiado curiosa. Cualquier información útil de la biblioteca era suya para descubrirla, suya para poseerla, suya para controlarla. Dalisai empezó a protestar, pero Sosin la cortó con una mirada que le recordó su lugar. Resopló y se sentó en el borde del yate de arena. «Solo recuerda buscar cualquier cosa sobre metalurgia, si puedes encontrarlo». «Sí, lo sé», dijo Sosin interrumpiéndola con un gesto desdeñoso de la mano. Recogió sus cosas, saltó del yate de arena y caminó por ella hacia la biblioteca, hacia su futuro, que a cada paso brillaba más que el sol en lo alto. Un intercambio mutuo de información. Con cada árbol que Malaya y Kiliat cruzaban en el camino hacia Amihan y los Maestros Tierra, Malaya se sentía más y más perturbada. Estaba segura de que el Maestro Aire estaría más feliz de llevar a cabo la tarea sola, pero Malaya no podía quitarse de la cabeza la idea de que, pasara lo que pasara, sería culpa suya. Entregar las órdenes de Ulo sería su sentencia de muerte. No importaba cuántas veces se repitiera a sí misma las afirmaciones del jefe del clan, no podía deshacerse de la sensación de que los Maestros Tierra no merecían morir. No habían hecho nada malo, excepto venir a una isla que probablemente ni siquiera sabían que estaba habitada. Cuando Kiliat se detuvo a descansar junto a un arroyo, Malaya no animó al gorila Tarsier a seguir adelante. En su lugar, desmontó y se arrodilló junto al agua corriente. A pesar de sus dudas, ¿qué otra opción tenía? Ulo lo había ordenado, y la palabra de Ulo era definitiva. Había mantenido al clan a salvo y protegido hasta entonces, ¿no? E incluso, si ella quería desobedecer, él ya le había demostrado lo impotente que era ante su agua control. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de que, llegado el momento, su final fuera lo menos doloroso posible. Conocía varias bayas y hongos venenosos que serían más misericordiosos que cualquier cosa que Amihan pudiera hacerle. Malaya metió las manos en el arroyo, bebió el agua fresca y se mojó la cara. Levantó los ojos hacia el bosque circundante, como si éste pudiera ofrecerle alguna sabiduría tranquilizadora, y en cierto modo lo hizo. Trepando por el tronco de un árbol, al borde de la niebla, había un insecto rojo brillante, un ciempiés, un basilisco de la longitud de su mano, difícil de encontrar y aún más difícil de atrapar. Cuando se sentía amenazado, excretaba un moco venenoso que paralizaba a los posibles depredadores. Malaya lo había aprendido por las malas la primera vez que encontró uno arrastrándose por el bosque y lo atrapó. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido como una piedra. Pasaron horas antes de que pudiera volver a moverse. Malaya encajó una flecha a punto y disparó. La flecha silbó en el aire y se clavó en el árbol, atrapando a la criatura. Corrió, sacó la flecha con el insecto asomando por el extremo y la llevó de vuelta al arroyo. Trabajando con cuidado, abrió el vientre del ciempiés con su daga y examinó sus órganos con la punta de la hoja hasta que encontró las glándulas con bolitas que almacenaban el veneno. Malaya dejó a Kiliat con el gorila Tarsier de Amihan en la línea de árboles
bajo las laderas rocosas de las montañas orientales, y continuó a pie. La niebla era más espesa y fría a aquella altitud, agitándose rápidamente en el aire. Arbustos dispersos barridos por el viento y grupos de rocas se aferraban a la cresta que unía los picos como una cinta dentada y conducía al dorado volcán de la isla al norte. Encontró a Amihan agazapada tras una saliente rocosa bajo la silla de montar de la cima y a una docena de pasos del sendero. Los maestros tierra no estaban a la vista, pero podían oírlos bajar. Ya era hora, dijo Amihan en voz baja cuando Malaya se unió a ella. Luego, con una sonrisa de suficiencia, preguntó: «Tenía razón, ¿verdad?». Malaya suspiró. Asintió con la cabeza. Le entregó uno de los plátanos maduros que había recogido por el camino. Amihan cogió la fruta con gratitud y empezó a pelarla. «Te acostumbrarás. Es como cazar o alzar armas, excepto que tu presa puede hablar y sentir. La mayoría de los seres vivos probablemente sí». Amihan dio un mordisco a la fruta. «Qué reconfortante». Amihan se encogió de hombros. Con la boca llena de plátano, dijo: «Es una pena que seas tan lenta. Si hubieras vuelto a tiempo para alcanzarme en la cresta, donde el viento es más fuerte, podrías haber...». Hizo un gesto de cortar algo con el aire. Eso habría simplificado muchas cosas. Ahora puede que tengamos que... Amihan se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de pánico y todo su cuerpo se congeló. «Ami, ¿estás bien?», dijo Malaya intentando parecer realmente sorprendida y preocupada. «¿Qué te pasa?». Tocó el hombro de la maestra aire y sintió que todos sus músculos se tensaban. «Oh, no. Creo que el plátano se ha estropeado. Voy a buscar ayuda». Malaya corrió hacia la gorila Tarsier muy consciente de lo que pasaba a la fruta. Le había inyectado una pequeña cantidad del veneno del 100 pies. Antes de llegar a la línea de árboles, dio una vuelta lo suficientemente amplia como para asegurarse de que nadie la oyera acercarse. Cuando alcanzó a los maestros tierra, se sintió aliviada al ver a la madre y a su hija al fondo del grupo. Se habían detenido a examinar el interior de una piedra que probablemente uno de ellos había agrietado con tierra control. «Mira el brillo rojo en esas estrías negras, tan inusual, entre todo este basalto», le decía la mamá a su hija, mientras Malaya entraba lentamente en su campo de visión, con las manos en alto y las armas enfundadas. La hija se fijó primero en Malaya y dio un codazo a su madre. Malaya se detuvo a unos 3 pasos. «¿Eres tú?», dijo la mujer mayor tratando de ocultar su sorpresa y su miedo. La de las cascadas. Por favor, no llame a los guardias», dijo Malaya rápida y suavemente, con las palmas de las manos aún levantadas y el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo, esperando que las guardias estuvieran lo bastante lejos para no oírla. «No voy a hacerles daño», se señaló a sí misma. «Soy Malaya». La hija miró a su madre, que observaba a Malaya como si fuera una criatura peligrosa, pero ninguna de las dos llamó a los guardias. «¿Eres uno de los nativos?», preguntó la hija, mirando a Malaya de un modo que la hizo repentinamente consciente de sus pies descalzos y su piel expuesta. «Antes de que nos atacaras el otro día, creíamos que aquí no vivía nadie. No se suponía que fuera un ataque. Solo intentábamos coger sus cosas para que dejaran la isla». La madre dejó en el suelo la piedra agrietada que estaba examinando y dio un paso delante de su hija. «Pero mataste a 3 de nuestros guardias». Malaya negó con la cabeza, con las manos aún levantadas. Yo no maté a sus guardias», lo cual era cierto en su mayor parte. Los 2 primeros habían desaparecido antes de que ella descubriera el grupo. En cuanto al otro, no estaba segura de lo que Amihan había hecho con él. La hija miró de nuevo a su madre, que sopesaba las palabras de Malaya. Al cabo de un momento, su madre preguntó: «Malaya, ¿verdad?». Malaya asintió. «Soy Yu-Ming, y esta es mi hija Kixia. ¿Por qué quieres que nos vayamos de la isla?». «No es seguro que estén aquí». «¿Por qué?». Malaya consideró cuánto revelar. «Esta isla pertenece a nuestro clan». Kixia se asomó por detrás de su madre Yu-Ming. «¿Clan?». Por alguna razón sus ojos se dirigieron al pelo corto de Malaya.
¿Eres de la Nación del Fuego? No pertenecemos a ninguna nación, corrigió Malaya. Solo queremos vivir en paz. Por favor, habla con el resto de tu grupo. Convénceles para que se marchen inmediatamente. La petición de Malaya fue recibida con silencio. Pudo ver en los ojos de Yumin que la mujer mayor intentaba decidir qué decir o hacer a continuación. Finalmente, Yumin dio un cauteloso paso adelante. Si pudieras llevarnos a tu... ¿Qué término utilizas? ¿Matriarca, señor, jefe? Quien quiera que esté a cargo de tu clan. Si pudiera hablar con esa persona, estoy segura de que verá que no somos una amenaza. Vinimos aquí para conocer su isla y su gente debe sentir curiosidad por el resto del mundo. Un intercambio mutuo de información podría ser esclarecedor para todos nosotros. Imaginen lo que podríamos ganar unos de otros. Malaya deseaba que fuera así de sencillo. Debería ser así de sencillo. Lo siento. La decepción nubló el rostro de Yumin. Gracias por el aviso, pero hemos tardado años en descubrir la ubicación de esta isla y luego meses de navegación por el Mar del Sur para encontrarla realmente. 3 hombres ya han perdido la vida en el proceso. Debes darte cuenta de que no podemos irnos ahora. Malaya apretó la mandíbula. Eso no estaba saliendo como ella había imaginado. ¿Por qué no la escuchaban? ¿Por qué estaban tan decididos a quedarse cuando ella les había dejado claro que no eran bienvenidos? Lo que hemos aprendido aquí es suficiente para llenar docenas de pergaminos, añadió Kixia. ¿Sabes cuánta flora y fauna existe solo en esta isla? Malaya asintió. Llevaba mucho tiempo escuchando sus conversaciones. La expresión de Yumin se suavizó y dio otro paso hacia adelante, levantando las manos como para abrazarla. Quédate con nosotros. Sé nuestra guía. Muéstranos tu casa. Por mucho que Malaya quisiera, quería más que Yumin y Kixia y sus compañeros vivieran. Que quede claro. Malaya señaló en la niebla hacia el cuerpo paralizado de Amihan. Hay alguien detrás de las rocas, justo al lado de la pista de delante. Nuestro jefe le ordenó que les quitara la vida. Madre e hija giraron la cabeza en la dirección que había indicado Malaya, como si Amihan fuera a materializarse en la niebla en ese momento. Cuando eso no ocurrió, Yumin se dio la vuelta de nuevo. Estaba claro en su rostro que consideraba la amenaza un farol. Solo intentas asustarnos. Te prometo que no. Tenemos nuestros guardias, y no tendrán ninguna oportunidad. De nuevo, Yumin se tomó un momento para considerar sus opciones. ¿Por qué su pueblo está tan empeñado en mantener alejados a los extranjeros?, preguntó. Malaya dudó. Ni la razón ni las amenazas funcionaron, así que Malaya decidió probar con la honestidad. Por Yungif, dijo, preguntándose si era la primera vez en la historia que se pronunciaba ese nombre a los forasteros. El espíritu de la cueva es deber nuestro, proteger al espíritu a cualquier precio. Pero la forma en que los ojos de ambas mujeres se iluminaron ante esta nueva información hizo evidente que el último intento de Malaya de disuadirlas de continuar había fracasado. Yumin dio otro paso cauteloso hacia adelante y ahora estaba a un paso de Malaya. ¿Podemos conocer a Yungif?, preguntó Yumin, con cuidado, como si intentara cruzarse con una bandada de pájaros arriesgados sin asustarlos. Malaya sacudió la cabeza frustrada por la firme negativa de la mujer a escuchar. Malaya sentía que solo necesitaba hablar con la mujer, pero se estaba quedando sin cosas que decir. Yumin intercambió otra mirada con su hija. Algo tácito pasó entre ellas. Luego dio otro paso adelante y cogió las manos de Malaya. Malaya las retiró. No pasa nada, dijo y volvió a tender lentamente la mano. Esta vez Malaya se lo permitió. Las manos de la mujer eran cálidas y suaves, las yemas de los dedos libres de callos. Miró directamente a los ojos de Malaya. Por favor, Malaya, sé nuestra guía. Hizo otra pausa. Llévanos a tu pueblo. Llévanos hasta tu jefe. Reunámonos con el espíritu de la cueva. Nadie le había hablado así antes. Nunca la habían abrazado, mirado
o hablado con la mitad de la dulzura que Yoming lo hacía ahora. Malaya estaba tan impresionada por la repentina intimidad que compartían que estuvo a punto de decir que sí. «Lo siento», dijo Malaya. «No puedo». Yumin exhaló y dio un paso atrás. Al hacerlo, Kixia deslizó un pie hacia adelante y dio una palmada. En un instante, fragmentos de roca surgieron del suelo y volaron hacia las manos de Malaya, atándolas antes de que pudiera reaccionar. Entonces Kixia movió las muñecas y la tierra endurecida rodeó las piernas de Malaya hasta las rodillas, inmovilizándola. Malaya apretó los dientes y luchó contra sus ataduras como un animal atrapado. Kixia apartó la mirada. «Yo también lo siento», dijo Yuming mientras miraba a Malaya con el tipo de decepción maternal con el que Malaya estaba mucho más familiarizada. «Pero hemos recorrido un largo camino». Yumin y Kixia desaparecieron en la niebla, dejando a Malaya abandonada en la ladera de la montaña, hirviendo de rabia por su traición. Roku solitario. Roku no se detuvo, superó el agotamiento, se enfrentó a la sed y al hambre, cruzó arroyos, trepó por raíces y rocas y árboles caídos. Si Owen estaba en lo cierto, y el resto de su grupo había sido atacado hacía tan solo unos días, Roku pronto podría alcanzarlos si no se detenía a descansar. Podría protegerles de los peligrosos habitantes de la isla y luego persuadirles para que se marcharan en paz. Podía demostrar que Yatso y la hermana Disha y él mismo estaban equivocados, que él tenía razón, que era el Avatar. El camino serpenteaba de un lado a otro mientras ascendía. Los árboles cubiertos de musgo menguaban, dando paso a arbustos bajos y ventosos, y a mechones de hierba espinosa que brotaba del suelo cada vez más rocoso. El viento se hacía más fuerte, y la niebla siempre presente y silenciosa se deslizaba más deprisa cuanto más subía. Al final, Roku no pudo subir más. Había llegado a lo que parecía la cima. Sin aliento, y con las piernas ardiendo, se secó el sudor de la cara y miró la ladera abajo. El terreno al otro lado de la montaña era tan rocoso y áspero como el que acababa de escalar, pero mucho más escarpado. Entonces, la niebla empezó a disiparse de la forma que Roku había aprendido a reconocer como señal de la puesta de sol. Tal vez por la coincidencia del punto de vista, la hora exacta del día y el hecho de que el cielo estuviera nublado, podía ver más lejos de lo que había visto hasta entonces en la isla. Al parecer, no estaba exactamente en la cima, sino en una cresta. Al norte y al sur, el resto de la cresta se extendía como una hilera de dientes endentados recortados contra el horizonte. Al oeste, un descenso empinado hacia el denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Hacia el este, el sendero por el que había venido, la ensenada y el mar más allá, sobre el que colgaba un cielo sin estrellas. El aire era tan cálido y húmedo como siempre, pero aquella noche no llevaba el dulce olor de la lluvia. Roku acababa de empezar a descender cuando cayeron las primeras gotas. «Vamos, Roku, ¿de qué tienes miedo?», llamó Yasu al frente. Se situó en la orilla de la playa, con la llama en la mano, mientras Roku se quedaba rezagado en su propia luz sobre los bajos acantilados entre la hierba marina. La brisa olía a arena y a mar. Las olas rompían en la oscuridad detrás de ellos, y se alzaba la forma oscura de la escarpada pared exterior de la ladera. «Parece que va a llover», dijo Roku extendiendo la mano abierta para sentir las gotas. Yasu levantó la vista hacia las nubes que cubrían el cielo nocturno, tapando las estrellas. «¿Piensas mantenerte seco mientras nadamos?». Roku suspiró, se deslizó por el acantilado de arena y se unió a su hermano gemelo, como había hecho cientos de veces antes. Se separaron y recorrieron la playa en busca de madera a la deriva, trabajando en silencio. Unos minutos más tarde, se reunieron de nuevo, apilaron los troncos blanqueados como una tienda de campaña y utilizaron la yesca del fuego para encenderlos. La madera seca prendió rápidamente, irradiando una explosión de luz y calor. «Es una pena que Sosin no haya podido venir», dijo Yasu mientras se desvestía hasta quedar en ropa interior y se quitaba el camisón. Su amigo estaba castigado tras incinerar unos tapices en la academia mientras intentaba aprender a crear llamas azules. «Sí,
dijo Roku mientras se quitaba su propia bata y la doblaba en un montón organizado. Qué pena. En realidad, sin embargo, Roku no estaba tan decepcionado. No es que no le gustara Sozin, es que él y Yasu ya casi nunca pasaban tiempo juntos. Durante los 10 primeros años de su vida, Roku y Yasu vivieron bajo el mismo techo, compartieron las mismas comidas y pasaron por los mismos dramas familiares. No importaba cuánto tiempo pasaran con Sozin durante el día, siempre volvían a casa juntos. Pero esa conexión había menguado cuando ingresaron en la Real Academia de Maestros Fuego para varones, un año atrás. Ahora vivían, comían, estudiaban y aprendían junto a cientos de otros jóvenes maestros fuego en formación. En sus escasos momentos libres, Yasu empezó a pasar más tiempo con Sozin que con Roku. Así, cuando Sozin y Yasu se peleaban, Roku estudiaba. Cuando Sozin y Yasu jugaban juntos al Paisho, Roku iba al teatro. Cuando Sozin y Yasu se escapaban para hablar con chicas, Roku se quedaba en la cama. Lo estaban dejando atrás. Por eso, cuando Yasu le preguntó si quería escaparse de la academia para una inmersión nocturna y ver el plancton bioluminiscente, Roku se entusiasmó con la invitación y dijo inmediatamente que sí. Pero ahora, a la luz de la hoguera, con una ligera lluvia que empezaba a caer y altas olas rompiendo cerca de la playa, el nerviosismo se instaló en su estómago. Yasu se recogió el cabello en un moño apretado y dio una palmada en la espalda a Roku. «Vamos, Ro». Roku dudó. «No sé si es una buena idea». «No me digas que te estás poniendo nervioso conmigo». Roku se rascó la nuca. «Las olas son enormes esta noche y no soy tan buen nadador como tú». «Cierto», dijo Yasu al meterse en el agua. «Pero, ¿crees que va a servir de algo estar de pie en la playa? ¿Y si alguien de la academia se da cuenta de que nos hemos ido?» Yasu se dio la vuelta, con el agua lamiéndole los muslos. «Nos hemos escapado docenas de veces y nunca nos han atrapado. Además, ya estamos aquí. Si es la primera vez que nos castigan, que al menos valga la pena». «Ni siquiera veo plancton. ¿Seguro que es hoy?» Yasu se encogió de hombros. Buscando excusas, Roku miró al horizonte en busca de relámpagos, pero el cielo seguía oscuro y la lluvia ligera era una llovizna. Suspiró y siguió a su hermano al agua agitada y desagradablemente caliente. El atisbo de la isla que proporcionaba la penumbra del crepúsculo fue breve, y en cuestión de segundos quedó demasiado oscuro para ver. Roku encendió una llama en la palma de su mano y comenzó a seguir el rastro de los maestros tierra por el otro lado de la montaña. Sin embargo, a medida que aumentaba la lluvia, el sendero se volvía fangoso y tuvo que aminorar la marcha. No tardó en encontrar varios fragmentos de piedra que parecían fuera de lugar entre las rocas más oscuras. Cuando Roku juntó las piezas, se dio cuenta de que encajaban perfectamente como un rompecabezas, revelando una cavidad en forma de manos entrelazadas, y cerca había otro conjunto de fragmentos cuya cavidad sugería la mitad inferior de las piernas de alguien. Uno de los maestros tierra debió de haber atado las manos y los pies de alguien, y esa persona debió haber conseguido liberarse. Eso significaba que el grupo de Owen estaba en algún lugar más adelante, y todavía estaban en peligro. Lo que quería decir que aún podía salvarlos. Roku aceleró el paso. Las olas chocaban con las rodillas de Roku, empujándole hacia atrás, tirando de su cuerpo hacia mar abierto a medida que retrocedían. Cuanto más se adentraba, más fuerte era el empuje y el tirón del agua. Aún así, Roku se mantuvo firme, resistió los impactos y avanzó hacia Yasu. «¡Aquí viene una grande!», gritó Yasu por encima del lento rugido del agua. La ola golpeó a Yasu y unos instantes después a Roku, sumergiéndolos a ambos. Salieron a los pocos segundos riendo mientras se apartaban la larga melena de la cara y escupían el agua salada que les producía un cosquilleo en los labios. Cuando las risas se apagaron, Roku miró hacia la hoguera de la playa, sorprendido por lo lejos que estaba. «Estamos muy lejos. Quizá deberíamos volver». Yasu sacudió la cabeza y siguió caminando. «Quiero llegar al banco de arena». «Creo que el banco de arena está más al sur», dijo Roku. Las gotas de lluvia ondulaban en la superficie del agua.
¿No te perdiste en la biblioteca de la academia la semana pasada?, preguntó Yasu. La falta de sentido de la orientación de Roku era una broma recurrente entre ellos. «Es que la reorganizaron», dijo Roku. «Pero en serio, deberíamos volver ya». «Adelante», dijo Yasu. «Encenderé algunas bengalas cuando llegue al banco de arena que está definitivamente aquí, y no al sur». Empezó a nadar. Roku flotaba en el agua, apenas capaz de tocar la arena con los pies. Más allá, llegó el sonido de otra ola formándose lentamente. Siguió creciendo, y pronto el agua que retrocedía le llegaba a Roku a la cintura, luego a las rodillas, y después a los tobillos. «¡Ten cuidado!», gritó a su hermano. «Sí, mamá», respondió Yasu. Respiró hondo y se zambulló cuando rompió la ola. La cresta de las olas blancas golpeó a Roku unos instantes después, derribándolo con una fuerza increíble y haciéndolo girar violentamente bajo el agua, hasta el punto de que no sabía qué dirección era la de arriba. Pasaron varios segundos antes de que la conmoción se calmara lo suficiente como para que pudiera volver a estabilizarse. Roku no se reía cuando salió esa vez, y se encontró lejos de donde había estado momentos antes. Se secó el agua de los ojos y buscó el lugar donde debía de estar flotando la cabeza de su hermano. «Yasu». Excepto por el mar agitado y la lluvia que caía, la noche era silenciosa. El silencio se prolongó mientras Roku esperaba una respuesta que nunca llegó. «¡Yasu!», volvió a gritar Roku, con el corazón acelerado y una terrible sensación en el estómago. «¿Estás ahí?». Nada. «Déjate de juegos». No sería la primera vez que Yasu se zambullía. Desaparecía durante unos instantes y luego salía a la superficie junto a Roku, tratando de empujarle la cabeza bajo el agua. Pero Yasu no reapareció. A Roku se le formó un nudo en la garganta. Sus ojos escocidos por la sal se llenaron de lágrimas. Empezó a hiperventilar, mientras el pánico amenazaba con abrumarle como un enjambre de avispas buitre. ¿Qué debía hacer? ¿Esperar y seguir escuchando? ¿Nadar más lejos y arriesgarse a las olas? ¿Volver a la playa y correr en busca de ayuda? Era como vivir una pesadilla estando despierto, y Roku estaba paralizado por la indecisión. Otra ola le golpeó rompiendo el hechizo. Cuando pasó, Roku respiró, escupió, siguió adelante y nadó con todas sus fuerzas hacia el lugar donde creía que estaba su hermano. Cuando llegó a la zona, se levantó flotando mientras se daba la vuelta y buscaba alguna señal de Yasu mientras gritaba el nombre de su hermano. Pero no había nada. Su hermano era un buen nadador. Quizá cuando la ola golpeó, había arrastrado a Yasu hacia abajo, y éste se había golpeado la cabeza con un trozo de coral y había caído inconsciente. Entonces, tras gritar el nombre de su hermano varias veces, sin obtener respuesta, Roku empezó a bucear. Barrió el agua con las manos, rompiéndola con sorprendente fuerza, mientras buscaba a Yasu a ciegas. Cuando se quedó sin aire, salió a la superficie. Gritó el nombre de Yasu, escuchó un momento y volvió a sumergirse. Roku se zambulló tantas veces que perdió la noción de dónde estaba. Perdió la noción del fuego y de la playa. Perdió la noción del tiempo. De cuántas otras olas habían intentado sepultarle. Nada existía, salvo la certeza de que su hermano, la otra parte de él, flotaba o se hundía en algún lugar de la oscuridad acuática. Antes de darse cuenta, sus brazos estaban demasiado cansados para remar, sus piernas demasiado agotadas para patalear, sus pulmones demasiado vacíos para respirar. La siguiente vez que salió a la superficie, intentó reunir fuerzas para otra inmersión, pero ya no le quedaba nada. De repente, supo que si no volvía a la playa, se ahogaría. Pronunció el nombre de Yasu por última vez y escuchó, pero solo se oían las olas rompiendo y la lluvia golpeando la superficie del agua. Con la garganta irritada, el dolor de cabeza palpitante y el alma rota, Roku nadó de vuelta a la hoguera. Se arrastró hasta la playa, hizo acopio de sus últimas fuerzas para pedir ayuda y se desplomó sobre la arena. Jadeando y llorando desconsoladamente, rodó sobre su espalda para enfrentarse a la sentencia del cielo sin estrellas. Roku no sabía cuánto tiempo había pasado hasta que alguien lo encontró y lo sentó. Dijo que Yasu seguía fuera
y la persona se zambulló en el mar para buscarlo. Llegaron otros. Lo llevaron al fuego y lo cubrieron con una manta. Le protegieron de la lluvia. Le tranquilizaron con palabras vacías. Llegaron otros tantos, tantos otros. Formaron una larga fila en la playa. Cogieron barcas, rastrillaron el agua con cañas de bambú y arrastraron los bajíos con redes de pesca mientras gritaban el nombre de Yasu en la tormenta. En algún momento, su padre corrió hacia el agua. En algún momento, su madre apoyó la cabeza en su hombro y lloró. En algún momento, se lo llevaron a casa. Lo siguiente que supo Roku fue que estaba en la cama de su casa en vez de en la de la academia. Sosin estaba sentado al otro lado, en el borde de la cama de Yasu. Estaba empapado y olía a mar. La lluvia golpeaba el techo. Los truenos resonaban. Sosin tenía la cara entre las manos. Permaneció así largo rato llorando. Luego, levantó la cabeza. Sus ojos rojos se clavaron en Roku y le comunicó la terrible noticia. No pudieron encontrar a Yasu. Había desaparecido. Se lo había llevado el mar. En el funeral no habría ningún cuerpo que quemar. Roku descendió por la escarpada ladera de la montaña mientras la lluvia empezaba a caer a cántaros. El camino se convirtió en barro y piedras resbaladizas, convirtiendo su descenso en una torpe combinación de correr, trepar, resbalar, dar tumbos y deslizarse. La lluvia y el barro empaparon y ensuciaron sus ropas y apagaron su llama varias veces, pero con cada caída se levantaba, reavivaba su llama y seguía adelante. El resto del grupo de Owen habría acampado para pasar la noche en lugar de descender la peligrosa pendiente bajo la lluvia. Pronto, tal vez tras el siguiente recodo, Roku vería u olería una hoguera o escucharía el murmullo lejano de sus conversaciones reunidas. «¿Ves?», se dijo a sí mismo. «No necesito a Yatsu. No necesito a nadie». El camino, ya de por sí estrecho, se hizo aún más angosto al serpentear por escarpados acantilados. Un vacío de oscuridad se cernía sobre la orilla. Pronto el camino desapareció por completo, arrastrado por la tormenta. Roku se limpió las manos contra la túnica en un vano intento de secárselas, y luego empezó a cruzar sin más apoyo que raíces y piedras. Roku casi había cruzado cuando sus manos resbalaron de una roca empapada por la lluvia. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus manos se agitaron inútilmente en el aire, mientras caía hacia atrás, precipitándose por el acantilado, hacia la oscuridad. Roku llevaba la urna de mármol blanco, flanqueado por sus padres y abuelos delante de ellos. Los percusionistas encabezaban la procesión hacia el cementerio, marcando un ritmo lento y sombrío. Tras ellos iban la familia real, los sabios del fuego y el resto de la nobleza serpenteaban en silencio por las calles de la capital, vestidos de luto blanco y con guirnaldas de sampaguita, avanzando hacia el cementerio como un lento desfile de espíritus de medianoche. Los restos de Yasu no estaban en la urna, por supuesto. En su lugar, la urna contenía las cenizas de 12 años de objetos preciosos, el paño en el que le envolvieron tras su nacimiento, su primer par de zapatillas de lana de oveja, un dragón de madera tallado por su abuelo, una espada de madera con la que mató al dragón de juguete, su pincel favorito, su poema preferido, sus cuadros, sus brazaletes de cuero de rinoceronte Komodo y un adorno que le regaló Roku en sus últimos cumpleaños. Si estos fueron los objetos que Yasu habría elegido para representar su corta vida, nadie jamás podría saberlo. Roku puso un pie delante del otro. Consoló a su madre cuando sus llantos se volvieron tan angustiosos que le atravesaban el corazón. Aceptó las condolencias de los ciudadanos de a pie. Dijo lo que se esperaba cuando los sabios del fuego hicieron una pausa en sus oraciones por la respuesta del pueblo. Pero por dentro, seguía tumbado en la playa aquella noche bajo la lluvia. Destrozado, había perdido la mitad de su espíritu cuando perdió a Yasu. Nunca volvería a estar completo. Finalmente, llegaron al cementerio. A ambos lados del estrecho pasadizo se alineaban imponentes muros de tumbas de hormigón blanco, apiladas a 7 u 8 alturas, que se ramificaban a lo largo del camino en pequeños y laberínticos barrios de muertos. Las varas de incienso ardían hasta convertirse en cenizas, y flores en diversos estados de descomposición descansaban en los estrechos salientes frente a las tumbas recién visitadas.
pero la mayoría estaban vacías. Avanzaron hasta la sección dedicada a su clan y al pequeño espacio abierto que aguardaba la urna de Yasu. Se detuvieron de repente. Al igual que los tambores, los dolientes se dispersaron a ambos lados de la abertura, dejando espacio para Roku. Dio un paso adelante, sostuvo la urna un momento más, la colocó dentro y retrocedió. Un trabajador del cementerio comenzó a sellar la tumba con una placa de mármol grabada, mientras el gran sabio iniciaba la ceremonia funeraria que transcurrió de forma borrosa, con la sensación de que Roku había abandonado su cuerpo y observaba desde las nubes. Cuando Roku volvió en sí, casi todo el mundo se había ido. Su madre permanecía postrada y sollozando en la base del muro que albergaba las cenizas pertenecientes a su hijo muerto. Su padre estaba arrodillado a su lado, apoyando una mano temblorosa en su espalda. En un momento dado, el padre de Roku levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y envejecido una década en días. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Debiste haberlo salvado». Luego ayudó a su madre a levantarse y se la llevó. Roku esperó a llorar hasta que doblaron la esquina. Siempre había sospechado que Yasu, el fuerte, confiado y feliz primogénito, aunque solo fuera por minutos, era su hijo predilecto. Los comentarios de su padre y el silencio de su madre lo confirmaban. Roku no pudo evitar la sensación de que serían más felices si fuera su cuerpo hinchado el que flotara en algún lugar de mar abierto, alimentando al océano. Sosin apareció junto a Roku. El príncipe estaba erguido, con los brazos cruzados, pero Roku pudo deducir de un vistazo al rostro exhausto de su amigo, que probablemente llevaba días sin dormir. «Debería haber sido yo», dijo Roku. Ser nada podría ser una misericordia comparado con vivir el resto de su vida existiendo como la mitad de sí mismo. Cuando Sosin no dijo nada durante un buen rato, Roku estuvo seguro de que era porque su amigo estaba de acuerdo, en que el mar debería haberse llevado a Roku en lugar de a Yasu. Al fin y al cabo, era a Yasu a quien se había acercado desde que empezaron en la academia, mientras que Roku desaparecía en un segundo plano. «Es inútil quedarse anclado en el pasado», dijo Sosin con suavidad tras unos instantes más, en los que Roku comprendió que no se trataba de un desacuerdo. «Nunca podremos cambiar lo que pasó». Roku miró la placa de mármol que servía de lápida a su hermano. Era más fácil decirlo que hacerlo. «Solo podemos mirar al futuro», prosiguió Sosin. «Ser lo que Yasu quería que fuéramos». Roku suspiró. Estiró la mano y trazó con el dedo de los surcos grabados en la piedra que marcaban el nombre de Yasu. «Pero no sé quién soy sin mi hermano». Sosin rodeó a Roku con un brazo y tiró de él. «No soy Yasu, pero también somos hermanos, Roku. Nunca olvides eso. Siempre seremos hermanos. Siempre. Hasta el fin». Roku se despertó en la oscuridad. Estaba tumbado de espaldas sobre un montón de escombros, con la lluvia cayéndole en la cara. Le dolía el cuerpo, pero no parecía estar gravemente herido. Se sentó con un gemido y utilizó su fuego control para convocar una pequeña llama en la palma de su mano, sorprendido por la poca energía que parecía requerir, a pesar de lo agotado que se sentía. Al parecer, se encontraba en un túnel. Paredes lisas y curvas de piedra negra se extendían en ambas direcciones, con estrías y salientes largos y finos. El techo tenía unos 3 metros de altura, con una pequeña grieta irregular justo encima. Lo último que recordaba Roku era haber perdido el equilibrio al intentar cruzar un tramo de carretera. Había sobrevivido a la caída, pero ¿cómo? Había golpeado el suelo con la fuerza suficiente para atravesar la tierra y aterrizar en aquel túnel, pero no con la fuerza suficiente para que el aterrizaje lo matara o lo hiriera gravemente. Quizá no estaba tan alto como creía, o tal vez había cautivado y activado por instinto y utilizado su control para enviar una ola de llamas al suelo, suavizando su caída con la explosión. En cualquier caso, estaba vivo. Agitó la llama mucho más lejos de lo que esperaba, antes de desvanecerse en la lejana oscuridad.
Luego giró el puño en la dirección opuesta, liberando otra ráfaga de fuego que reveló más de lo mismo. Roku miró a su izquierda, luego a la derecha. Levantó la vista. Se le hundió el estómago. La desesperación lo envolvió. No tenía ni idea de dónde estaba ni a dónde ir para encontrar a los maestros tierra. Entonces, empezó a reírse para sí mismo mientras las últimas palabras de Yasu resonaban inesperadamente en su cabeza. ¿No te perdiste en la biblioteca de la academia la semana pasada? Aterrador y tentador. Había una condolencia tradicional en la Nación del Fuego que ofrecían los devotos cada vez que alguien mencionaba el nombre de un fallecido. Que su llama ilumine nuestro camino. Roku no había pronunciado las palabras sagradas en voz alta cuando él y Yatsu hablaron de Yasu y llama, porque Roku no tenía costumbre de hacerlo. Su familia, como gran parte de la nobleza actual, no era especialmente espiritual. Pero ahora Roku no podía dejar de pensar en la frase. Había caminado en una dirección que simplemente le pareció correcta después de reírse para sí mismo al recordar la última burla de su hermano sobre su terrible sentido de la orientación. Cada vez que los túneles que Roku supuso eran antiguos tubos de lava por su parecido con otros que había visto en el archipiélago volcánico de su país, se partían o se atascaban mientras serpenteaban por la tierra, se imaginaba a Yasu a su lado, indicándole el camino. También se dio cuenta de que el fuego que utilizaba para iluminarlo requería cada vez menos energía. Sus llamas ardían tan fácilmente como respirar, y a medida que se adentraba en la tierra, empezó a sentir una vibración en su espíritu que aumentaba con cada paso y cada giro que daba, como si una gran fuerza lo atrajera hacia ella. Tras unas horas siguiendo esa inexplicable atracción, Roku llegó al final del túnel. Se abría en una caverna increíblemente vasta. El aire era fresco y parecía tan sagrado como el de cualquier templo. La luz gris apagada de la mañana se filtraba por una amplia abertura en lo alto del techo. La luz gris apagada de la mañana se filtraba por una amplia abertura en lo alto del techo cubierto de estalactitas, revelando una cámara lo bastante grande para albergar el palacio real. Las paredes en forma de cúpula estaban recubiertas de líneas que marcaban milenios de antiguos flujos de lava y vetas de un mineral negro con brillo rojizo. El suelo, situado varios metros por debajo de la boca del túnel, estaba formado por una grava oscura, húmeda y densamente compactada que se elevaba hasta un montículo bajo en el centro exacto de la cueva. Y en la colina central, en contraste con el colosal espacio circundante, había 3 personas colocadas en formación triangular, bailando lenta y silenciosamente, en perfecta coordinación. Roku se escondió detrás de un grupo de estalagmitas a la entrada del túnel y observó. Había 2 mujeres mayores y un hombre más joven. No llevaban las capas verdes ni las armaduras del Reino Tierra, así que no debían de ser el resto del grupo de Owen. En cambio, las mujeres llevaban faldas tolge y el hombre un taparrabo guanó. Las telas llevaban los motivos rojos, negros y dorados tradicionales de las Islas del Fuego, pero hacía cientos, si no es que miles, de años que ningún clan de la Nación del Fuego se vestía así, fuera de recreaciones históricas o representaciones teatrales. Pero los 3 no tenían público, que ellos supieran. Mientras continuaban su danza sincronizada, sus movimientos eran tan calculados que Roku tardó unos instantes en darse cuenta de que no estaban bailando, sino controlando. Y tardó unos cuantos más en reconocer que aunque iban vestidos como maestros fuego de otra época, sus movimientos glaciales no seguían el estilo poderoso, decidido y acrobático de los maestros fuego. En su lugar, fluían a través de sus formas con la elegancia cambiante de los maestros agua. Eran maestros agua vestidos como antiguos maestros fuego, lo cual no tenía sentido. Y entonces, Roku recordó el pequeño grupo de nativos aislados que vivían en la isla que Tamin había mencionado. Cuando Sosin, Yasu y Roku solían colarse en las catacumbas de Hueso de Dragón, encontraron algunas notas que describían los clanes que habían vivido en las Islas del Fuego durante mucho tiempo. Algunos eran supuestas comunidades en las que convivían pacíficamente maestros de distintos elementos. Ese debía de ser uno de esos clanes cuyas costumbres habían permanecido inalteradas a lo largo de los siglos. La afirmación de Owen de que un maestro aire le había atacado
no hizo más que reforzar las especulaciones de Roku. Mientras Roku seguía observando a los maestros agua, se preguntaba qué estaban controlando. No había agua a su alrededor. Ni siquiera había un río o un estanque en la vasta cámara. La única humedad en la que podía pensar eran las lentas gotas que caían del techo y la niebla que flotaba en el aire sobre el suelo. ¿Podría ser la niebla? ¿Podrían estar controlando la niebla? Eso explicaría la densa e inusual niebla que oscurecía la isla durante todo el día hasta que se hacía de noche. Los maestros podían trabajar juntos para realizar una tarea que uno de ellos solos no podría, como los maestros fuego que enviaron ese enorme dragón hecho llamas volando sobre la ciudad la noche anterior a la que él se fuera del templo aire, o maestros tierra que combinaban su energía para lanzar colosales rocas por los aires. Roku había oído hablar de hábiles maestros agua que podían ocultarse manipulando la humedad del aire para conjurar una neblina temporal sobre una pequeña zona. Pero ni siquiera 3 poderosos maestros agua trabajando juntos deberían ser capaces de cubrir una isla de ese tamaño, y mucho menos durante horas, día tras día, año tras año. Suponiendo que fuera posible ese tipo de energía, requeriría los esfuerzos coordinados de al menos unos cientos de maestros, pero cuanto más pensaba, más real le parecía. Después de que él y Yatso llegaran a la playa, el nómada aire mencionó que sentía algo extraño en la energía espiritual de la isla. Roku no había sentido nada extraño en ese momento, pero empezaba a sentirlo cuando despertó bajo tierra tras su caída. Esa sensación se hacía más fuerte cuanto más avanzaba por los túneles, e incluso ahora algo tiraba de su energía, instándole a dirigirse a la colina del centro de la cueva. Roku cerró los ojos, se concentró e intentó comprender la sensación. Al cabo de unos instantes, empezó a comprender la forma de las cosas, como si estuviera jugando al Pai Sho y empezara a ver la estrategia de su oponente. De la misma manera que los maestros podían combinar su concentración para trabajar juntos y multiplicar la fuerza de una acción, quizás había algo en esa isla, en esa cueva, que amplificaba aún más el poder de los maestros. Raros lugares existían en todo el mundo, donde los límites entre los mundos eran borrosos y la energía espiritual fluía más fácilmente. Si ese era uno de esos lugares, eso podría explicar cómo 3 maestros agua podían lograr lo que debería haber requerido cientos. Roku volvió a abrir los ojos. Los maestros agua seguían moviéndose grácilmente a través de sus formas, como en trance. Sosin tenía razón, pero no por las razones que él pensaba. Los maestros tierra no habían venido a esa isla en busca de territorio o alguna piedra o mineral raro. Vinieron a encontrar esa cueva, y la compañía de comercio del Reino Oeste debía haber sido una fachada para ocultar las intenciones del gobierno de capitalizar su poder. El Rey Tierra debió enterarse de la petición de Sosin a Roku y contrató a ese asesino para intentar acabar con Roku antes de que se enterara exactamente de eso. Porque, si 3 maestros agua podían envolver toda una masa de tierra en niebla perpetua, los maestros tierra, cuyo control había sido amplificado por la energía espiritual de esa cueva, podían combinar sus fuerzas para estremecer la tierra, sepultando ciudades, hundiendo islas, remodelando continentes enteros. Roku se estremeció. Ese lugar no podía caer en las manos equivocadas. Los nativos ya lo sabían. Debe ser por eso que envuelven la isla en niebla y por lo que atacaron al grupo de Owen. Roku sonrió. Ahora vibraba no solo con la energía espiritual de ese espacio, sino con la certeza de su convicción. No necesitaba controlar ningún otro elemento para descubrirlo todo. No necesitaba entrar en el estado avatar, no necesitaba conectar con sus vidas pasadas, ni visitar el mundo de los espíritus, ni siquiera necesitaba la ayuda de la hermana Disha o de Yatso. De hecho, las acusaciones prejuiciosas del joven nómada impidieron que Roku viera las cosas con tanta claridad como ahora. Si hubiera regresado al Templo del Sur con aquel molesto maestro aire, no habría estado a punto de impedir que el Reino Tierra desequilibrara al mundo. Si Sosin supiera todo lo que Roku había descubierto, probablemente sugeriría que la solución más eficaz sería dejar que los nativos se ocuparan de los maestros tierra. Pero Roku no podía hacer eso. Ellos no merecían ejecuciones sumarias. Owen y sus compañeros probablemente ni siquiera conocían toda la verdad, y al igual que la hermana Disha, Roku no sabía toda la verdad. Disha solía recordar a Roku que las personas no eran sus gobiernos, así que Roku tenía que detenerlos, encontrar pruebas de que el Rey Tierra estaba detrás de todo, luego dejar claro al mundo que el nuevo avatar
no era ningún tonto. Rebosante de nueva confianza, Roku decidió que tenía que hablar con los nativos y averiguar qué sabían sobre la ubicación actual de los Maestros Tierra. Se acercaría a ellos con paciencia, pero si se mostraban tan hostiles como él, como lo hizo Owain y sus compañeros, Roku usaría el poder que sentía esperando en la cueva para defenderse. Le superaban en número, pero él era el Avatar. Roku respiró hondo, canalizó la confianza de Sosin y descendió del túnel a la vasta cámara. En cuanto su pie tocó el suelo, la energía invadió su espíritu como una ola. Rugió por todo su cuerpo, recorriendo sus vías chi, tan desesperada por liberarse que rozaba lo doloroso. Pero a diferencia de una ola, no pasó y se estabilizó. En su lugar, reverberaba, haciendo que la vibración que Roku había sentido antes en los túneles pareciera insignificante en comparación con esta abrumadora sensación de poder. Esa sensación de que podía doblegar cualquier cosa por completo a su voluntad con solo imaginar la destrucción que deseaba. Nadie podía detenerle. Nada podía interponerse en su camino. Un pensamiento a la vez aterrador y tentador surgió en la mente de Roku. ¿Podía ser ese lo que ocurría cuando se entraba en el estado Avatar? Nunca había deseado el poder simplemente por el poder, pero con una fuerza así, podría ser el Avatar que el mundo necesitaba, no después de varios años de entrenamiento, sino ahora mismo. Roku se sacudió el pensamiento y se miró. Ni brillaba ni levitaba. Al parecer, nada había cambiado. Volvió su atención hacia los maestros agua, que aún no se habían dado cuenta de la presencia de Roku en las sombras ni de la energía que contenía. Debían de sentir lo mismo. Roku ya estaba convencido de que estaban creando la niebla que rodeaba la isla, pero experimentar la onda de energía por sí mismo eliminó cualquier duda. Lleno de valor, Roku caminó hasta la base de la colina. En el centro de la inmensa cámara, levantó las manos, moqueó y habló. «Soy el Avatar Roku y...» Los maestros agua salieron de su trance al oír la voz de Roku, se dieron la vuelta sorprendidos y controlaron la humedad del aire para congelarle en el sitio con movimientos tan rápidos que ni siquiera terminó la frase. ¡Qué resolución tan pacífica! Roku se vio envuelto en un repentino estallido de llamas azules que evaporaron el hielo y se irradiaron como una onda expansiva, derribando a los maestros agua. A Roku le falló la respiración. Nunca había generado fuego tan caliente que quemara azul, y solo pretendía liberarse, no hacerles daño. Pero su preocupación duró poco. Los maestros agua se levantaron rápidamente. Roku volvió a levantar las manos mientras el vapor se elevaba a su alrededor. «No quiero hacerles daño». El sentimiento no era mutuo. Desde todas las direcciones, los tres maestros agua empezaron a lanzar chorros de agua a alta presión contra Roku. Roku esquivaba y giraba, defendiéndose con arcos de fuego de manos y pies, cuando era necesario. Era como si estuviera luchando contra un pulpo gigante con 100 tentáculos que se movían. Los maestros agua se acercaban, obligando a Roku a retroceder hacia los túneles, mientras seguía esquivando sus implacables ataques. Convertiría en vapor un chorro de agua o una lanza de hielo solo para darse cuenta de que el vapor volvía a condensarse rápidamente y era lanzado hacia él desde un ángulo diferente. Todo en Roku requería pasar el ataque. Quería liberar la energía acumulada en su interior para neutralizar la amenaza. Podría acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos, pero las llamas azules que había producido antes le hicieron dudar. Dejar fluir demasiada energía a través de él podría ser tan imposible de controlar como un dragón salvaje. Pero siguieron atacando. Lo intentó una vez más. «Si no paran, yo...» Uno de los maestros agua levantó las manos, las movió hacia los lados y luego las juntó con un chasquido. La niebla entró por la amplia grieta del techo de la cueva y se condensó en 1000 hojas de hielo que salieron disparadas hacia Roku. Eran demasiados para bloquearlos con puñetazos y patadas, y Roku no era capaz de desatar el enorme muro de fuego que necesitaría para bloquear el ataque. En lugar de eso, concentró su energía e intentó algo que nunca había hecho: elevar la temperatura del aire a su alrededor lo suficiente como para que todas esas lanzas de hielo se derritieran sin causar daño. La cueva se transformó al instante en un horno, y los fragmentos de hielo se evaporaron, pero el repentino aumento de calor intenso hizo que Roku cayera sobre sus manos y rodillas. Le palpitaba la cabeza, veía borroso y sentía que sus órganos hervían. Hacía demasiado calor para respirar y tenía la boca tan seca que ni siquiera podía tragar.
Roku levantó la cabeza para pedir ayuda a los maestros agua, pero estaban tirados en el suelo a su lado. Un momento después, el mundo se oscureció. Y listo, gente de las Cuatro Naciones, eso sería todo en este bello domingo de podcast. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo la siguiente semana con el contenido regular aquí en Jugo de Cactus y pues el siguiente domingo con un nuevo episodio del podcast. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.